¿Qué tal, mi gente? Reciban un cordial saludo de Rubén. Aquí les dejo este trabajo de Tony Cabeza Fernández, solicitado por varios de mis contertulios, los más asiduos, como Mario Ricardo Nava Briceño, quien nos apoya desde Maracaibo, Venezuela, el amigo Juan Antonio Bardez, el maeño Wilton García, Sonny Valerio, Martín Rosario y Richard Bruto 67, que de bruto no tiene nada. Gracias por apoyar a Rubén Deporte. Si les gusta lo que estamos haciendo, no olviden compartir los videos y si no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para seguir creciendo como comunidad. Les reitero mi gratitud. Ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Octavio Antonio Fernández Castro, mejor conocido como Tony Cabeza Fernández, fue un torpedero dominicano que tuvo una carrera excepcional en las grandes ligas. Nació en San Pedro de Macorís el 30 de junio de 1962. Aunque desde niño se destacó en la pelota, los scouts temían firmarlo porque tenía problemas en sus piernas, pero después de una operación y una larga recuperación que no le quitó del todo la cojera, fue firmado por el Super Scout Epifanio Guerrero para los Azulejos de Toronto en abril de 1979. Debutó con la organización en 1980, cuando a los 18 años defendió el campo corto para las Águilas de Kingston, clase A de los Azulejos. En 62 partidos, Cabeza Fernández batió para 278 con 6 dobles, 2 triples y 7 bases robadas. Pero fue en 1981 cuando Tony Cabeza Fernández empezó a posicionarse como uno de los mejores prospectos de la organización. Inició la campaña con las Águilas de Kingston, pero antes de que terminara la temporada, después de quemar la liga, lo subieron directamente a los Chiefs de Syracuse, nivel AAA. Un año más tarde, en 1982, Cabeza Fernández tuvo una temporada extraordinaria en AAA. Pegó 21 dobles, 6 triples, 4 jonrones, 56 remolcadas y terminó con un promedio de 3.02. Además, se robó 22 bases. Los Azulejos de Toronto, sin embargo, estaban muy felices con el trabajo de Alfredo Griffin en el shortstop, otro petromacorizano. Pero los informes que llegaban de Tony Cabeza Fernández eran tan alentadores que Toronto aceleró la llegada del jovencito al equipo grande. Ansiaban ver al delgado bateador ambidiestro pegarle a la pelota, al veloz campo corto que le llegaba a los rodados profundos hacia la izquierda y luego se giraba y con una pirueta lanzaba primera. El mismo jovencito que desgarbadamente se le iba las bolas en toda dirección y tiraba por debajo del brazo a fuerza de muñeca. Ya para 1983, la reputada revista Baseball América posicionaba a Tony Fernández como el prospecto número 1 de los Azulejos de Toronto. Ese año precisamente, después de tener otra impresionante campaña en AAA, los Azulejos lo subieron al equipo grande en septiembre de 1983, a los 21 años. En Syracuse, Cabeza Fernández promedió 300 por tercer año consecutivo y siguió mejorando su ya impresionante habilidad con el guante, que le había dado la reputación de un excelente torpedero defensivo. Asimismo, vino mejorando otras categorías, como el poder, 18 dobles, 6 triples, 5 jonrones y su velocidad, 35 bases robadas. Con los Azulejos, Tony Fernández vio acción en 15 partidos. Hizo su debut el 2 de septiembre, cuando entró a correr por Cliff Johnson en el octavo inning. El día 10 de septiembre fue incluido en la alineación defendiendo el campo corto por primera vez en su carrera contra los Atléticos de Oakland, y allí conectó su primer imparable abriendo el quinto inning, un doblete por el right field al zurdo Tim Conroy. En 1984, Tony Cabeza Fernández volvió a posicionarse número 1
entre los prospectos de los azulejos, y si bien empezó la temporada en Syracuse, Toronto lo llamó a la Gran Carpa en mayo, después de jugar solo 26 partidos con el equipo de AAA. El dirigente Bobby Cox se puso creativo para buscarle tiempo a Fernández. A veces descansaba Damasito García y ponía a Griffin en segunda. A veces descansaba a Griffin o lo ponía de designado. A veces Cabeza Fernández jugaba tercera base. Y así, desde mayo, vio acción en 84 juegos, sobresaliendo sobre todo con su guante. Tony nació en una casa justo después del jardín derecho del Tetelo Vargas. Probablemente le caía atrás a las pelotas desde que tenía 2 años. Ya es tan bueno a la defensiva como cualquiera en las grandes ligas, dijo el dirigente Bobby Cox, impresionado con el joven jugador. Como era de esperarse, durante ese invierno los azulejos cambiaron a Alfredito Griffin para los Atléticos de Oakland en aras de cederle la posición a Tony Cabeza Fernández. En 1985, Fernández formó parte de una letal combinación de doble matanza junto a Damasito García. Había altas expectativas tanto para el torpedero petromacorizano de 23 años como para el equipo. Los azulejos abrieron la temporada en Royal Stadium frente a los Reales de Kansas City. Cuando Toronto salió a defender en la parte baja del primer inning, la primera jugada defensiva de la campaña la realizó Tony Cabeza Fernández, aparando con gracia una rolata de Willie Wilson. Era el principio de su era y los dioses del béisbol quisieron ponerlo a prueba de inmediato. Fernández se fue en blanco en 3 turnos al bate, pero realizó 2 hermosas doble matanza con Damasito García. Su equipo perdió 2 carreras por 1. En el siguiente partido, no obstante, llegó la redención. El juego se fue extra inning 0-0. Willie Upshaw abrió el 10º con un sencillo y después de 2 outs, Tony Cabeza Fernández lo remolcó con un infield hit para darle la victoria a su equipo 1-0 en 10 entradas. Desde ahí empezó una muy fundada reputación de ser un bateador oportuno. En el tercer juego de la serie, Luis Leal lanzaba un partidazo, pero iba perdiendo 1-0. Abriendo el 7º inning, Tony Cabeza Fernández conectó un triple impulsador y le dio la delantera a su equipo 2-1. El partido, no obstante, volvió a irse extra inning, ya que el relevista Guy Lavelle perdió la ventaja que le había dejado Luis Leal y el partido se decidió con un cuadrangular de Jorge Bell. En esa campaña, tanto Tony Cabeza Fernández como sus azulejos de Toronto llenaron las expectativas. El torpedero petromacorizano promedió 2.89 con 31 dobles, 10 triples, 51 carreras empujadas y se estafó 13 bases. A la defensiva también brilló, pues aunque cometió 30 errores, el mayor número de su carrera por mucho, quedó en el top 5 de ambas ligas en casi todas las categorías defensivas para un campo corto. Chops it towards shortstop. Throw to first and got him on a close play, and it was close at first base. And with a step save, that's chopped down to Fernandez. He'll make the play to McGriff. Los azulejos ganaron 99 juegos y se alzaron con el banderín de la División Este, superando a los Yankees por 2 partidos. Pero a pesar de ser los favoritos para representar a la Liga Americana en la Serie Mundial, los azulejos cayeron en una dolorosa serie frente a los Reales de Kansas City. Cabeza Fernández tuvo una muy buena serie, bateando .333 con 2 dobles y 2 remolcadas. Luego de terminada la campaña, Cabeza Fernández quemó la Liga Invernal Dominicana jugando para los Tigres del Licey. Allí, entre otras cosas, obtuvo el título de bateo con un promedio de .364 y a la defensiva hizo valer su otro apodo, el Fantasma Azul, y es que su alcance era tal que el guante aparecía frente a la bola por difícil que fuera la jugada.
Los fanáticos solían aplaudir las espectaculares jugadas de Tony Fernández. De vuelta a las mayores, en 1986, Tony Fernández demostró que había llegado para quedarse. Se convirtió en el primer pelotero de la franquicia de los Azulejos de Toronto en conectar más de 200 imparables en una temporada. 213. Not just the shoulder, but little aches and pains. The stomach falls. He's got a good high pain tolerance, I'll tell you that. Well, he gets hit number 213 on this splendid season for Tony Fernandez. One out single here in the 8th inning. Second baseman. Forge has had a good night at 2 for 3. Además, conectó 33 dobletes, 9 triples, 10 cuadrangulares, 65 remolcadas, se robó 25 bases y promedió 310. Y a la defensiva, pues lideró la liga en outs realizado con 294, en porcentaje de fildeo con 983 y apenas cometió 13 errores, 17 menos que el año anterior. Esa actuación hizo que fuera seleccionado a su primer Juego de Estrellas, que recibiera su primer Guante de Oro y que incluso obtuviera votos para el MVP de la liga. En 1987, Toronto volvió a contender y la lucha se prolongó hasta los juegos finales de la temporada contra los Tigres de Detroit, equipo que se había convertido en un fiero rival para los azulejos. Tony Cabeza Fernández era el tercer bate en la alineación desde el Opening Day, fungiendo como la indiscutible bujía del poderoso equipo, tanto con el bate como con el guante. Su presencia en el equipo era imprescindible, diría que casi de igual importancia que el mismo toletero Jorge Bell, quien se alzó con el MVP de la liga ese año, que el zurdo Jimmy Key y el cerrador Tom Henke. Para el 24 de septiembre, Cabeza Fernández había ido a su segundo Juego de Estrellas y llevaba un promedio de 3.22 con 29 dobles, 8 triples, 5 jonrones, 67 remolcadas y 32 bases robadas. One ball and 2 strikes. Line drive whistled into center field. So Fernandez a solid single, and that will bring up George Bell. Out into left field. It's going to drop in for a base hit. And Mosby hits third. He's going to be waved in. He's in there. The Blue Jays lead it 3-2. As well, that's hit well, and there it goes. Tony Fernandez has pulled the Toronto Blue Jays out of the mud cloud twice today. Allen barely got over the wall, but it counts as much as that 450-footer. Breaking ball, he got the fastball of Dennis Eckersley, just a breaking ball down and in, and just again dropped the head of the bat on it. Oh boy. Little looper, fair ball. We got a tie game at least. Oh, what a turnaround here. Tony Fernandez, we said a little slam. También obtuvo su segundo Guante de Oro. Los azulejos lideraban la tabla de posiciones por medio juego y recibían a los Tigres de Detroit para una serie de 4 partidos, un enfrentamiento de vida o muerte. Había muy mala sangre entre los equipos y esa animosidad se intensificó cuando en el primer partido el bateador designado Bill Matlock se le tiró a Cabeza Fernández con una fuerza tal que más que romper el doble play, buscaba eliminar a Tony Fernández. Get down to Liriano, could be good. Gets in there. Liriano and Fernandez have really turned a double play. Madlock got on top of Fernandez down at second base. Watch Madlock coming hard in here. Stays right on Fernandez and he rolls. That's good old-fashioned baseball. You don't see that very often. Madlock could get to second base. There's really nothing. Here comes Jimmy Williams. What happened is Fernandez hyperextended his... Toronto ganó ese partido gracias en parte al reemplazo de Fernández, el torpedero Manny Lee, quien ayudó a preservar la ventaja de una carrera. Con gente en segunda y primera y 2 outs, Larry Heldon pegó una línea durísima y Manny Lee corrió hacia su derecha y pegó un salto para atraparla, poniendo fin a esa entrada.
Toronto ganó 2 partidos más poniéndose a 3.5 de Detroit, pero a Cabeza Fernández tuvieron que operarlo y perdió el resto de la temporada con el codo derecho roto. Luego, el equipo también perdió al receptor Elney Witt con una lesión, y los Azulejos, más tarde, en las próximas 2 series, inexplicablemente, fueron barridos por los Cerveceros de Milwaukee y los Tigres de Detroit, perdiendo 7 juegos al hilo y con ello el liderazgo de la división. Un colapso histórico para la organización. Now set down to Fernandez, could be 2. Liriano for 1. McGriff, double play. Chopper to the right side. Liriano feeding Fernandez, who doubles up with Fred McGriff. Down to Liriano. He'll go to Fernandez for 1. McGriff, double play.